¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? El año 1970, el tránsito en realidad de los 60 a los 70, vio una serie de autores teológicos, todos ellos teólogos, ninguno católico, pero uno ex católico, Harvey Cox, otro importante en Europa, se llamaba Frederick Gogarten, siguieron un pensamiento, una elaboración teológica un poco extraña, ¿no? Se llamó a esta postura la teología de la muerte de Dios. Es curioso porque teología significa logos, estudio, teos, Dios, estudio de Dios. Entonces, ¿qué propósito tiene escribir una teología de la muerte de Dios? Pero ¿cuál era el argumento de estos autores? Van Buren, Gogarten, Harvey Cox, ¿qué cosa decían? Decían que la sociedad moderna, la sociedad actual, la sociedad post-Segunda Guerra Mundial, estaba cumpliendo un papel tan importante en satisfacer las necesidades fundamentales de la persona, que la persona de esta cultura actual se estaba alejando de Dios, y se estaba alejando naturalmente al punto tal que lo ignoraba y vivía en la práctica como si Dios no existiera. Entonces, Dios puede haber muerto o no. El nombre de teología de la muerte de Dios era un poco propagandístico, ¿no? Pero en el fondo, los que pensaban estos teólogos, Van Buren, Gogarten, Harvey Cox, es que la religión tenía que moverse hacia una forma de ser, una propuesta que no fuera referida a Dios y que en consecuencia la religión católica, la religión evangélica, las religiones en general se convirtieran en una especie de organizaciones no gubernamentales que propusieran, que plantearan simplemente una especie de bienestar completo, una ayuda psicológica, una ayuda religiosa, si es que la persona creía que la necesitaba, pero que básicamente no había que hablar de Dios, había que eliminarlo del vocabulario y del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de confrontar la realidad de un mundo que se descristianiza, que se aleja de Dios, si las mismas religiones se han convertido en predicadoras de un mundo totalmente horizontal, ¿cuál es el sentido que tiene ser una religión? Y la experiencia en este sentido ha sido importante, ¿no? En Estados Unidos se planteó durante ese tiempo de la distribución de la teotanatología, ese es el nombre que se le dio, es decir, de una teología, teos de Dios, tanatos, muerte, de la muerte de Dios, era que justamente había que dejar completamente todo lo que significara un trabajo evangelizador y se propusiera básicamente la segunda tabla de la ley. Incluso se le puso nombre a este proyecto, se le llamaba The Second Tablet Project, el proyecto de la segunda tabla. ¿A qué se refería el proyecto de la segunda tabla? Como saben ustedes, la tradición nos dice que Moisés recibió 2 tablas de la ley, pero como normalmente se representa a Moisés, si ustedes ven cuando se lo observa con las tablas de la ley, es que en un lado están los mandamientos referidos a Dios y en otro más bien están aquellos referidos al prójimo. Como la sociedad no cree en Dios, lo que planteaban Gogarten, Van Buren, Harvey Cox, es que simplemente se le dejara de lado a Dios y se dejara de lado la primera tabla de los 10 mandamientos, que están referidos a las obligaciones, como digo, con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás su santo nombre en vano, santificarás la fiesta, etc. En cambio, la visión de quienes han estado resistiendo a estos empujes por una visión más secular, han logrado demostrar que allí donde Cristo es extraído de la sociedad, allí donde Dios es sacado de la sociedad, allí donde los cristianos nos avergonzamos de ser cristianos, allí es donde justamente estamos cometiendo más errores y allí es donde se demuestra también que cuando el cristiano es un buen testimonio, mueve otros corazones. De hecho, un sociólogo
que no es católico y que pronosticaba la necesidad de los cambios de las religiones para que estas religiones fueran aceptadas más socialmente, es decir, aguar el cristianismo para que no sepa tan fuerte, ha tenido que reconocer que el cristianismo evangélico y católico, que no cambió durante estos años, sino que se mantuvo firme enseñando lo mismo que enseñaba siempre la Iglesia, entonces allí es cuando nosotros comprendemos cómo la fidelidad y la predicación abierta y el anuncio abierto del Evangelio han comenzado a generar un giro que en Europa, dice este experto, no puede ser cantado como victoria, pero sí denota que existe un grupo de católicos que están dispuestos a expresar su fe y a sacarla adelante. En consecuencia, creo que una responsabilidad importante es que nosotros estemos atentos siempre a estos llamados, a estas meditaciones del Papa, porque nos ofrecen ciertamente carne suculenta y, según Peter Berger, ha sido precisamente la presencia del Papa una de las razones por las cuales hay que reconocer que la religión está volviendo a una zona donde ya se la consideraba muerta como Europa, ¿no? Y cómo el mismo papel de otra persona puede ser fundamental cuando nosotros ejercemos un verdadero discipulado, es decir, cuando anunciamos a Cristo de persona a persona. La fe no se ha perdido allí donde parece que se ha perdido, pero la única razón por la cual no se ha perdido es porque han habido personas dispuestas a dar testimonio y no a hacer sal que no sala, sino a darle sabor a las cosas, en su pequeñez y en todo. Ahí tenemos, pues, la fidelidad finalmente cobra sus beneficios. Hasta la próxima y que tengan un buen día.